agenda mediática, ¿qué llamás vos? Agenda mediática, cómo disputan los actores de la política, en este caso el oficialismo, y la oposición, ¿cómo ves que han disputado la agenda? ¿Ves que la oposición ha mantenido esa victoria dentro de la agenda mediática? Vos hablas de iniciativa política en los medios. Exactamente. Mira, lo que el dato que es obvio, pero en el que no se reflexiona lo suficiente para encontrar ahí la causa de muchas cosas que pasan, es que el gobierno perdió las elecciones de manera contundente en los grandes distritos. Y eso es una amenaza y una señal para la continuidad del poder del peronismo en el año 2015. Eso no se ha mitigado, no se ha revertido, no se ha disipado. Y a diferencia de lo que ocurrió en el 2009, cuando el peronismo también perdió las elecciones, y el peronismo eligió un camino de iniciativa que suponía hacer ley o hacer cumplir determinadas, diríamos, leyes pendientes, medios, etcétera, bueno, aerolíneas, mucho después YPF, después del 2011. En este caso, el gobierno parece haberse doblegado, se ha rendido ante la agenda de quienes ganaron la elección. Entonces, si vos mirás lo que ocurre después del 27 de octubre, esto lo admite cualquier observador ingenuo, ha habido un enfriamiento de la economía, una devaluación, una voluntad de arreglar con los entuertos de deuda que haya en Nueva York o el Club de París, un gesto de mayor amistad con el resto del mundo después de una deschavización genérica de la agenda de gobierno. Entonces lo que ha hecho el gobierno desde entonces es tratar de cumplir, tratar de satisfacer las demandas que el voto había manifestado en las elecciones. Ahora, Massa ganó en octubre y vos me decías esto de cómo el gobierno o cómo los medios están mirando al gobierno, de lo que está haciendo la política económica, si avanza, si no avanza. Ahora, Massa mantuvo esa victoria legislativa en los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves? Massa es una formidable campaña de publicidad, o sea que eso yo no le daría demasiada importancia. Massa es una campaña de publicidad. Es decir, algún día se va a saber quién la paga y cómo la paga. Pero es una campaña de promoción más que un programa político o un proyecto político. O sea, yo no le daría tanta importancia a eso. Ahora, Massa no ha crecido más políticamente en territorios más de lo que tuvo en la época de la elección, salvo algunas manifestaciones menores. Ahora se habla de que en Mendoza ganó Massa una intendencia de San Carlos. No es Massa. Es un tipo que antes de la elección dijo soy de Massa. O sea, es un manejo de marca. Es un franchising, pero no es un triunfo de Massa. Eso es un chiste. Si se informa de esa manera, como se ha informado en los diarios del lunes. Ganó Massa en San Carlos. Massa no sabe ni dónde queda San Carlos. Y el intendente de San Carlos que ganó no debe conocerlo a Massa. O habrá estado alguna vez o hablado por teléfono. Es decir, si vos me decís que el juego de los estereotipos es importante en política, sí, pero no es significativo. Además, Massa está corriendo, y yo no afirmo esto en función de lo que pueda pasar después. Hoy día vos ves las encuestas que dicen que Massa es el favorito, y está repitiendo el fenómeno de Cobos, anterior a la elección de 2013, en donde un año antes caminaba por la calle Florida con la banda puesta y todos lo aplaudían como presidente, porque era el más votado, el que tenía mejor intención de voto, el más querido, el que se indicaba en su persona la oposición al gobierno, y no pudo ni presentarse a las PASO después Cobos. Entonces, me parece que podemos estar ante un fenómeno parecido. ¿Y los radicales crees que pueden ser una propuesta seria, sobre todo cuando han conformado el espacio UNEN, de cada 2015? Porque se está hablando mucho de 2015, tan solo unos Vos me estás pidiendo opiniones, yo no doy opiniones. Los radicales son serios, ¿cómo no van a ser serios? Sobre ¿Vos pensás que no son serios? Con el espacio UNEN, sobre todo esa conformación, esa alianza que son están haciendo. Son todos serios ahí. ¿Hay algo más serio que Carrió, que Gil Lavedra, que Sanz, que Cobos, que Vinos, que Stolbizer? Son tipos serios. Yo no los calificaría como serios o no serios. Lo que vos... Igual diría una candidatura seria para 2015. ¿Serio? ¿Qué tema serio? ¿Que pueda ganar? Exactamente. Por supuesto. Porque además las elecciones no se ganan con los candidatos ni con la estrategia. Las elecciones se ganan en la urna.
Y la urna ya ha dicho en Argentina, en la elección del 2013, que la burguesía argentina tiene un rechazo hacia el gobierno. Y eso es un dato fundamental, que se produjo en el 2009 y hay que ver si se produce en el 2015. Es decir, hay un fenómeno de rechazo de la sociedad de las grandes ciudades hacia lo que el gobierno hace, dice, huele, sabe y propone. ¿Y Scioli dónde entraría dentro de este espectro? Digamos, Scioli pertenece a la alianza del peronismo. ¿Cuál es el problema del peronismo? El problema del peronismo es leer lo que está ocurriendo y entender si este rechazo que las grandes conglomerados del voto de la Argentina proyectan contra el gobierno los va a desplazar del poder o no. Pero eso no va a ocurrir en una encuesta ni en una consulta verbal, va a ocurrir en una elección. Y en una elección juegan otros factores que no tienen que ver directamente con el humor colectivo. O sea, si el peronismo va dividido a la elección, por ejemplo, va Massa con una candidatura por su paso, digamos. De la Sota, como dijo el domingo, hace lo mismo. Y el peronismo gobernante, llámese Scioli y el kirchnerismo, va por otro. Eso significa que va a haber 3 candidatos del peronismo en la calle. Y probablemente el peronismo manifieste ahí una sensación de debilidad que va a aprovechar la oposición, que hasta el día de hoy se mantiene unida, y le puede ganarle. Porque ese voto se va a dispersar. Vos me dirás, bueno, en un balotaje se van a juntar todos, seguro. Yo creo que se van a juntar antes, pero imagínate que creamos lo que están haciendo hoy. Que la gente de Kirchner, Scioli no lo quiere a Massa, que Massa no lo quiere a ellos y de las otras no quiere a nadie. Van 3. El público va a votar en 3 pasos, va a haber 3 candidatos peronistas, digamos. Enfrente probablemente, a menos que se quiebre esa alianza que se presenta el 22 de abril, van a ir con uno. Y si ese uno, la sociedad ve que es más coherente y que poniendo la voto ahí, desplazan al peronismo del poder, va a ocurrir. Puede ocurrir, digamos. Y ese es el problema del peronismo. Porque todo lo que está haciendo el peronismo es una digestión del resultado electoral de octubre y buscar la forma de capturar el voto peronista en la urna. Y que no se lo lleven estos llamadores de afuera, como pueden ser Massa o de la Sota, que son tipos importantes. Massa les ganó la provincia de Buenos Aires y de la Sota les ganó Córdoba. Son 2 distritos importantes, han tenido dos sangrías importantes ahí. Históricamente se ha hablado tanto a casi o a poco menos de 2 años de las elecciones 2015 presidenciales, se ha hablado tanto de este periodo de la sucesión, de quién va a venir, de los espacios, de la puja, porque ya pasamos a la legislativa hace poco y ya estamos hablando de 2015. ¿Siempre pasó esto para vos o estamos en un contexto particular? No, la Argentina se vota cada 2 años, sí. Esto se aceleró, si querés, cuando se redujo el mandato presidencial hace 20 años, de 6 años a 4, y el de los senadores de 9 a 6, digamos, le puso más pimienta, le puso un poco de salsa a la cosa, pero hay elecciones cada 2 años, como en todo el mundo, en Estados Unidos también. Más aún, en Estados Unidos el mandato del diputado es de 2 años, con lo cual la masacre, la picadura de carne, no para nunca. ¿Y obviamente no crees que con esta derrota legislativa en octubre, más el fin del mandato de Cristina, que obviamente no apostó a la reforma constitucional o lo que venían diciendo, ¿vos crees que se aceleró esta construcción mediática? Sobre todo los medios insisten, machacan con 2015? No, creo que es normal. Le pasó a Menem. Vos pensá en Alfonsín en el 87. Pierde las elecciones, tenía elecciones en el 89 y llegó desangrado. Menem pierde en el 97 con Mejide en la provincia de Buenos Aires. Llega desangrado en el 99. Y acá ocurre algo parecido. Yo creo que hay un factor, diríamos, de diferencia, que es que el peronismo no ha perdido la primera minoría en el Congreso, en las cámaras. Porque si uno mira, bueno, el gobierno perdió en los distritos más importantes, pero la verdad es que ha retenido la primera minoría, y eso es un valor interesante. No le dio para hacer una reforma constitucional, no le da para cambiar la ley de las PASO, que necesita mayoría especial, pero le da, está cerca del quórum con los aliados. Eso no lo tuvieron ni Menem,
ni no, menos lo tenía, pero eran más locos aquellos. Y no lo tuvo Alfonsín, o sea, perder el control del Congreso. O sea, ese es un activo que el gobierno tiene y creo que le ayuda en este preciso, en esta... Pero claro, acá el problema de que se hable de la sucesión no es un problema de cómo gobiernan ni los votos que tienen. Es que este es un país de cuentapropistas donde el que quiere ser candidato se anota, nadie los respalda, no hay partidos, no hay estructuras, se pasan uno de un partido al otro, es decir, es un sistema político deshecho. Entonces cualquier elemento como el término de un mandato se convierte en un problema cuando no debería serlo. En un sistema sólido el mandato termina y no pasa nada. O termina medianamente débil el mandatario, pero no termina acostado, digamos. Y eso es porque el sistema político está en crisis y nadie se ocupa de eso. Es de lo que no se ocupa. Si uno mirara el rango de los problemas que tiene la Argentina y pensara en dónde tiene que actuar de manera urgente, es en la construcción de un sistema político. ¿Cuál? No sé. El bipartidario, el multipartidario, con paso o sin paso, pero algún sistema de construcción política debe haber. Porque en la Argentina, que es un país de matriz autoritaria, no solo porque viene de un sistema virreinal, sino que viene de un siglo de gobiernos militares o peronistas que son autoritarios como los militares, no ha habido la construcción de un sistema político que genere poder de abajo hacia arriba. Acá el poder se genera de arriba hacia abajo. Acá conseguir una candidatura es arreglar con el que manda. Es arreglar con el PJ, con Cristina Kirchner, arreglar con los radicales de la mesa chica. O sea, las candidaturas se disputan en un casting con los que mandan, no con los de abajo, como debería ser en una democracia. Si tenemos una democracia, tiene que ser de abajo. Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno, pero cuando ayudás a quien no conoces pasa algo increíble. Estamos ingeniando un mundo mejor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Encontranos en Facebook o en isfargentina.org. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Que no existía antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en el 2003, como no existía el menemismo, que existe cuando Menem accede al gobierno en el 89, y es un sector de dirigentes y de funcionarios que se identifican con la persona del presidente para blindarlo de las presiones del partido de gobierno, que es el Partido Justicialista, que siempre para un tipo de gobierno es una complicación. Para Alfonsín y de la Rúa, la complicación era el Partido Radical, lo que le pedían. Los alaridos de Moró en el Senado
después del 99 contra lo que hacía Cavallo, contra lo que hacía Machinea y después Cavallo como ministro de la Rúa. Le hacían la vida imposible. Entonces, ¿qué hacían? Menem creaba esa alianza con la UCD y le daba cargos a la UCD. Y hacía atender a los viejos peronistas con sus aliados de la UCD. Lo mismo hace Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Es decir, toman sectores de opinión y sectores de funcionarios que no son del PJ, les dan poder, les dan cargos, Sabatella, inventan esos personajes, Heller, les dan un poder que nunca soñaron en su vida tener, nunca. Ni en la Federación Juvenil Comunista cuando eran jóvenes, ni después. Condenados a perder siempre, de pronto los coronan y los ponen al lado del gobierno en el Salón Blanco como si gobernaran. Les ponen una jineta, les cuelgan unas latitas y se creen que gobiernan como Cristina y Néstor, que eso sí tienen votos. O como los gobernadores, que eso sí tienen votos. Eso se llama kirchnerismo. Eso existe, porque hay una secretaria pagada, hay un auto pagado, un celular pagado. O 2 o 3. Cuando se corta eso porque dejan la gestión, eso desaparece. Como desapareció el menemismo con Menem. Y los hombres que formaban el menemismo, los que no eran del PJ, se diluyeron en el tiempo, y los que pertenecían al PJ volvieron y gobiernan hoy. Juan Carlos Pessoa, que es el que maneja la hacienda de la Argentina, hoy con Kicillof en el Ministerio de Economía, era el que manejaba, el viceministro de Cavallo en la época de Menem. Es decir, son, digamos, funcionarios permanentes del peronismo. Y probablemente seguirán porque son relativamente buenos, eficaces, saben hacer su trabajo. O sea, el kirchnerismo más o menos iría por la misma ruta que el menemismo. Claro, desaparecerá si desaparece la figura de Cristina Kirchner como referente de la política. Ahora, si vos me decís que Cristina Kirchner elige algún tipo de construcción, como ser gobernadora de Santa Cruz o ser senadora y volver a los 4 años a ser presidenta, lo cual no hay que descartarlo, habrá un kirchnerismo que tendrá el kirchnerismo en función piloto hasta que se reanude la pelea política. Pero eso como suposiciones. El futuro es tan irreal como la eternidad, o sea, ¿qué sabes qué va a pasar? Porque si ella quiere ir 4 años, a los 4 años volver a la presidencia, va a haber alguno que está en Olivos 4 años que va a querer estar otros 4. Claro. Y decir, no, vuelva usted dentro de 8. Y ya 8 ya es demasiado humano ese número. Hace un ratito me hablaste de un sistema político deshecho. Sí. ¿Cómo vos, como un hombre fuerte de los diarios, ¿no? Un hombre que tiene trayectoria, una figura importante de los diarios. Soy gordo de los diarios. Yo te quería preguntar, ¿qué rol juegan los medios dentro de este sistema político deshecho? Mirá, los medios son el territorio donde se disputa la dialéctica política, acá y en todo el mundo. Pero cuando vos no tenés instituciones partidarias sólidas, el periodismo termina siendo una de las pocas instituciones medianamente íntegras que quedan. Yo creo que con la justicia. El periodismo y la justicia son, si uno describe la crisis política de la Argentina, se puede describir como una pava a presión, perforada, que pierde vapor por todos lados, los debilita a todos y ningún actor tiene poder. No lo tiene la iglesia, no lo tienen los militares, no lo tienen los sindicatos, no lo tienen los empresarios, no lo tiene el gobierno, no lo tiene el Congreso. Y solo lo tienen algunos sectores que tienen una tarea que la sociedad les reconoce como útil. El periodismo porque informa, la justicia porque mete preso. O sea, son dos changas que hace el periodismo y la justicia que nadie más que ellos pueden hacer. Y entonces no hay los gobiernos que se generan en una crisis política como la que hay en Argentina en los últimos 15 años son muy débiles, porque los candidatos en una democracia tienen que construirse con acuerdos y con consensos y con discusiones de la base de abajo hacia arriba, y eso se perdió en Argentina. Se perdió hace muchos años, y la pérdida de poder colectivo, a mi juicio, es por las desgracias encadenadas que ha vivido el país de un fracaso tras otro. Es decir, en un sistema cuyas gestiones de gobierno no terminan los mandatos, fracasan institucionalmente, fracasan económicamente, son fabricantes de pobres, fabricantes de inflación, fabricantes de deuda, al final la distancia entre el público y el sistema es inmensa. Y el sistema político pierde legitimidad y pierde credibilidad, y el público
Cuando vos le abrís en la Argentina una ventanilla para castigar al gobierno, al que sea, la gente va y se anota. Es decir, en la Argentina los políticos no pueden ir a los restaurantes, les pegan, los insultan, viven escondidos, no pueden ir a la cancha de fútbol. Cuando van a unos palcos polarizados, estamos hablando de los ministros, los presidentes. Perón iba a los partidos de fútbol y se sentaba al lado de la línea de cal y veía los partidos siendo presidente. Era una dictadura, está bien, pero alguien le podía tirar un tomatazo y eso no ocurría. Es decir, los políticos, la dirigencia política y el sistema político tienen muy baja aprecio del público. ¿Por qué? Porque es una máquina de hacer desastre. Ahora, las desgracias encadenadas, yo no diría que es culpa de este gobierno, o quizás un poco, y también es culpa del otro, y el problema es, la responsabilidad es no remediarlo, no hacer algo para remediarlo. Y como en la crisis vos no tenés fuerza ni poder, y estás obligado a mentir como los maridos infieles, permanentemente vas pasando el problema a los que vienen, con lo cual vas perpetuando la crisis hacia adelante. Si vos calculas todos los pagos que le deja de compromisos externos este gobierno al que viene, es pavoroso. Inclusive 6 o 7 descomunales se concentran entre el 10 de diciembre del 2015 y el 15. En los 5 días eso hay que poner como una bocha, 20.000 palos, no sé cómo es. O sea, le van dejando lo que viene para el tema Repsol, 5 años de gracia. Arreglamos Repsol, 5 años de gracia. Y todo es así. Ahora, ¿pueden los gobiernos hacer otra cosa? Probablemente te dirían que no pueden hacer otra cosa. Porque si ellos toman las medidas que hay que tomar, que tienen costo político, que son antipáticas, que exigen esfuerzo, empezando del gobierno, de gastar menos, hasta ajustar la economía del público, probablemente un gobierno puede no terminar su mandato. Y eso no es una novedad en la Argentina, es bastante frecuente. La última vez que hubo un ciclo político terminó así. Cayó el presidente de la Rúa, cayó el sistema, se desapareció el sistema bipartidista por la caída del Partido Radical, se cayó la moneda, cambió la moneda, se devaluó, fue un desastre terminal. Y eso es, no estamos hablando de una quimera, estamos hablando de que ocurre en la Argentina. Y ahí se inició un ciclo, como fue el ciclo Kirchner, que gobernó un mandato de 4 años, donde se le cayeron 5 gobernadores. Tierra del Fuego, La Rioja, Ibarra en la capital. Al propio Kirchner se le caía, que presume la historia de hacerlo con un presidente con gran poder. No tuvo ningún poder, tuvo el poder que tiene un presidente con el 20% de los votos. Podía ser un alguito, algo podía ser, pero no mucho. Y se le caían los gobernadores como racimos. Es decir, yo no lo digo, no es culpa de él, pero le pasaba. Y el fantasma de que un gobierno no termine es un escenario posible. ¿Y cómo se huye de ese escenario? Con cierta racionalidad. ¿Y cuál es la racionalidad? Y bueno, vamos arreglando lo que se puede y lo que no se puede, que venga el próximo a ver si puede. Ahora, me hablaste del kirchnerismo, este último ciclo que se está viviendo, los últimos 10 años. ¿Vos pensás que, comparado con Menem, que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, cómo él ha inferido en ese aspecto, ¿pensás que el kirchnerismo ha superado en la construcción o el manejo de la política en los medios de comunicación? ¿Ha superado ese aspecto de Menem, que es muy mediático tal vez? El peronismo que gobierna ahora es el mismo que gobernaba entonces, usaba las mismas herramientas, ATC, con los propios enemigos, los mismos enemigos que era el monopolio, con los mismos locutores, con las mismas fuentes de información en los servicios, contra los mismos Magdalena Ruiz Guiñazú y Bonelli, le hacían procesos públicos en la ATC en los años 90. Es la misma pelea de siempre. Menem hizo el SEI. El SEI era un conglomerado de medios, le llamaban el antimonopolio, con el gato Hanley y Moneta, y compraron canales de televisión, radios, hicieron un sistema, casi te diría, era más eficiente que el que ha creado el gobierno, porque lo regalan, los diarios los regalan y las emisoras han hecho desaparecer emisoras. América era una emisora plausible, han hecho desaparecer del diario. Y aquellos eran más profesionales, porque eran más del palo. Estaba Sofovich, había tipos pesos pesados del negocio de medios y entretenimiento. Pero yo te diría que es lo mismo, es la misma pelea. Que empezó con Perón, la repitió Helbar contra Clarín en los 70. Le ponían bombas a Clarín, le querían suspender la publicidad, le suspendieron la circulación.
la pelea entre Frigerio y Helvar, Timerman contra Clarín, o sea, son las historias de siempre, yo no le veo diferencia. Lo que pasa es que nos toca vivirlo a nosotros. ¿Y los medios están más partidizados que en aquel momento para vos? ¿Más fuertemente sesgados políticamente? Esas son conductas de cada medio. Hay algunos que tratan de buscar más neutralidad y otros que no. Lo que sí hay, que es algo muy del peronismo, hay mucho periodismo alcahuete. Pero el alcahuetismo del periodismo peronista viene de los 50. Sí. De los 50. Lo que eran los tipos que hacían... hoy el resto de ese más conmovedor es Di Sandro en la Casa de Gobierno, dice: yo soy periodista peronista y represento un medio en la sala de prensa. Eso es lo que llamaba Orena Falacci cuando vino la época de los militares, el giornalismo di regime. Es decir, los sistemas políticos autoritarios, y el peronismo es uno de ellos, aunque se mueve una democracia de matriz autoritaria, necesitan un periodismo proselitista. Y hay mucho periodismo alcahuete. Lo cual no está bien, porque el periodismo no está para expresar al gobierno, está para expresar al pueblo frente al gobierno, frente al poder. Y lo que no saben mucho de los que se tientan de actuar en esos mecanismos es que todo se sabe después. Todo se graba, todo queda registrado, todo está filmado, los mails están en Wikileaks. O sea que todas las porquerías que se hacen en el terreno se van a conocer y va a haber gente que no va a poder volver a trabajar. Eso es algo que deberían pensar nuestros colegas que se embarcan en esa...